Si un escenio faltaba gravemente, era arrojado de la orden, y esta excomunión era seguida generalmente de castigo, como en el caso de Pedro con Ananías, es decir, moría. El jefe sabía por revelación divina quién había faltado gravemente. Antes de partir para el templo se preparaban con la oración, riguroso ayuno, disciplinas y otras penitencias. Quien se acercaba al templo con pecados no satisfechos penitencialmente, temía ser castigado con la muerte repentina, cosas que a veces sucedían. Si en el camino a Jerusalén encontraban a un enfermo o necesitado, no proseguían su camino hasta no haber ayudado al desválido. Cuando rezaba el superior de los esenios por causa de un casamiento, tomaba la vara de Aarón en sus manos. Si la unión se refería a la genealogía de María Virgen, la vara daba un brote, y varias floraciones con la señal de la elección. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. Visiones de la vida de Jesucristo y de su Santísima Madre. Introducción. Toda ponderación, toda alabanza resulta mísera voz al lado de la solemne grandeza que emana de las contemplaciones de la vida de María, la excepcional doncella predestinada desde la eternidad a ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es tal la riqueza de pormenores de sus antepasados, de su natividad, de su mística relación con el Altísimo, que el ánimo se suspende. La vida de nuestro Señor Jesucristo supera, sin embargo, esta maravilla que Dios se ha dignado revelarnos a través del espíritu de Ana Catalina. Los preludios y la conmoción universal que rodeó el nacimiento de Jesús, su infancia, su juventud, los actos, los milagros y las enseñanzas del Redentor, su adorable pasión y los hechos que antecedieron y sucedieron a su resurrección, inclusive numerosos viajes y prodigios no consignados en los evangelios, no pueden ser imaginados ni por espíritus angélicos. Solo Dios pudo revelarlos a los hombres. El abad de Solesnes, don Próspero Guéranger, al aparecer la versión francesa de estas visiones, publicó un artículo en Le Monde en el año 1860, donde expresaba: «He dicho que la vida de Jesús me ha parecido aún más extraordinaria que la amarga pasión y la vida de la Virgen. Y no dudo que esta idea sea compartida por todos aquellos que piensan en la imposibilidad en que se encontraría cualquier escritor si tuviera que narrar día a día, con igual interés y con la más grande verosimilitud, la vida de una persona, aun concedido que le fuera sumamente amada y grandemente estimada. Y que fuera si al mismo tiempo cuidara en este escrito la más exacta topografía de todos los pueblos y lugares que su héroe recorre, si descubre todas las costumbres y usos de la vestimenta en todos sus detalles, narrando los episodios pequeños y los grandes de tantos caracteres, ricos y variados, de las personas en escena durante 3 años completos, y sin notarse en todo ello ni un rastro, no digo de invención, pero ni siquiera de esfuerzo en la narración de los hechos. ¿Y qué diremos si el ordenador de semejante drama es una sencilla campesina del corazón de Europa, sin ninguna idea de las costumbres del Oriente, las cuales, sin apartarse un ápice, describe y pinta superando el pincel de un artista y la ciencia de un arqueólogo? ¿Y qué pensar, finalmente, si el héroe de esta admirable odisea no es otro que el mismo Hijo de Dios, del cual son conocidos los hechos principales por los evangelios, quien, sin embargo, nos es mostrado aquí en los menores detalles de su vida escondida, sin que se pueda descubrir ni una sola discordancia que pudiera provenir de una débil, humilde y mortal narradora? Públicase aquí in extenso, en el orden en que fueron escritas en la primera edición alemana, preparada por el padre Carlos Schmuecher, la vida de la Virgen y la vida de Jesucristo y su dolorosa pasión, inclusive detalles posteriores a la ascensión,
que han sido omitidos en todas las ediciones castellanas publicadas hasta ahora. Las fechas en bastardillas que anteceden al texto indican los días en que Ana Catalina ha ido relatando sus visiones. Época primera. Desde el nacimiento de María Santísima hasta la muerte de San José. Primero, los esenios. Principios de agosto del año 1821. Los antepasados de Santa Ana fueron esenios. Nota. En otra parte dice la vidente que estos solitarios tuvieron 3 nombres: escarenios, casideos y esenios. El primer nombre provenía de ascará, conmemoración, y era la parte del sacrificio sin sangre para recordar a Dios su misericordia. Casideus significa compasión por los pobres. De esenios no pudo recordar el origen. Fin de la nota. Estos piadosísimos hombres descendían de aquellos sacerdotes que en tiempos de Moisés y Aarón tenían el encargo de llevar el arca de la alianza, los cuales recibieron en tiempos de Isaías y Jeremías ciertas reglas de vida. Al principio no eran numerosos. Más tarde vivieron en Tierra Santa, reunidos en una extensión como de 48 millas de largo y 38 de ancho, y solo más tarde se acercaron a las regiones del Jordán. Vivían principalmente en el monte Oreb y en el Carmelo. En los primeros tiempos, antes que Isaías los reuniese, vivían desparramados, entregados a la penitencia. Llevaban siempre los mismos vestidos y no los remendaban, no cambiándolos hasta que se les caían de puro viejos. Vivían en estado de matrimonio, pero con mucha pureza de costumbres. A veces, de común acuerdo, se separaban hombre y mujer, y vivían cierto tiempo entregados a la oración. Cuando comían estaban separados los hombres de las mujeres. Comían primero aquellos, y cuando se alojaban los hombres, lo hacían las mujeres. Ya desde entonces había, entre estos judíos, antepasados de Ana y de la Sagrada Familia. De ellos también derivan los llamados hijos de profetas. Vivían en el desierto y en los alrededores del monte Oreb. En Egipto también he visto a muchos de ellos. Por causa de las guerras, estuvieron un tiempo alejados del monte Oreb, pero fueron nuevamente recogidos por sus jefes. Los macabeos pertenecieron también a ellos. Eran grandes veneradores de Moisés. Tenían un trozo del vestido de él, que éste había sido dado a Aarón y que les había llegado en posesión. Era para ellos cosa sagrada. Y he visto que en cierta ocasión unos 15 murieron en lucha por defender ese sagrado tesoro. Los jefes de los esenios tenían conocimiento del misterio encerrado en el arca de la alianza. Los que permanecían célibes formaban una agrupación aparte, una orden espiritual, y eran probados largamente durante varios años antes de ser admitidos. Los jefes de la orden los recibían por mayor o menor tiempo, según la inspiración que recibían de lo alto. Los esenios que vivían en matrimonio observaban mucho rigor entre ellos y sus mujeres e hijos, y guardaban la misma relación con los verdaderos esenios que los terciarios franciscanos respecto a la orden franciscana. Solían consultar todos sus asuntos al anciano jefe del monte Oreb. Los esenios célibes eran de una indescriptible pureza y piedad. Llevaban blancas y largas vestiduras que conservaban perfectamente limpias. Se ocupaban de educar a los niños. Para ser admitidos en la orden debían contar, por lo menos, 14 años de edad. Las personas de mucha piedad eran probadas solo por 1 año, los demás por 2. Vivían en perfecta pureza y no ejercían el comercio. Lo que necesitaban para el sustento lo obtenían cambiando sus productos agrícolas. Si un esenio faltaba gravemente, era arrojado de la orden, y esta excomunión era seguida generalmente de castigo, como en el caso de Pedro con Ananías, es decir, moría. El jefe sabía por revelación divina quién había faltado gravemente. He visto que algunos debían solo hacer penitencias.
Se ponían un saco muy tieso con los brazos extendidos, que no se podían doblar y el interior lleno de puntas agudas. Tenían sus cuevas en el monte Oreb. En una cueva mayor se había acomodado una sala de mimbre, donde a las 11 reuníanse todos para la comida en común. Cada uno tenía delante un pequeño pan y un vaso. El jefe iba de uno a otro, bendiciendo los panes. Después de la refección, cada uno volvía a su celda. En esa sala había un pequeño altar, y sobre él panes bendecidos cubiertos, que luego se distribuían a los pobres. Poseían muchas palomas tan mansas que picoteaban en las manos. Comían de estas palomas, y supe que tenían algún culto religioso en medio de ellas, porque decían algo sobre las aves y las dejaban volar. De la misma manera he visto que decían algo sobre corderos, que luego dejaban vagar por el desierto. 3 veces al año iban al templo de Jerusalén. Tenían sacerdotes entre ellos que cuidaban de las vestiduras sagradas a las cuales purificaban, hacían de nuevo y costeaban su hechura. Se ocupaban de agricultura, de ganadería y especialmente de cultivar huertas. El monte Oreb estaba lleno de jardines y árboles frutales en medio de sus chozas y viviendas. Otros tejían con mimbres o paños, o bordeaban y adornaban vestiduras sacerdotales. La seda no la usaban para sí, la llevaban atada al mercado y la cambiaban por productos. En Jerusalén tenían un barrio especial para ellos y aún en el templo un lugar reservado. Los judíos comunes no congeniaban con ellos. Vi llevar al templo ofrendas como uvas de gran tamaño que cargaban 2 hombres atravesadas en un palo. Llevaban corderos que no eran sacrificados, sino que se dejaban correr libremente. No los he visto ofrecer sacrificio cruento. Antes de partir para el templo se preparaban con la oración, riguroso ayuno, disciplinas y otras penitencias. Quien se acercaba al templo con pecados no satisfechos penitencialmente, temía ser castigado con la muerte repentina, cosas que a veces sucedían. Si en el camino a Jerusalén encontraban a un enfermo o necesitado, no proseguían su camino hasta no haber ayudado al desválido. Los he visto juntar hierbas medicinales, preparar bebidas y curar enfermos con estos medios. Les imponían las manos o se tendían con los brazos extendidos sobre los mismos enfermos. Los he visto sanar a veces a distancia. Los enfermos que no podían acudir mandaban algún mensajero, en el cual hacían todo lo que el enfermo verdadero necesitaba, y éste sanaba en el mismo instante. Dos. Ascendientes de Ana. Agosto 16 del año 1821. En tiempo de los abuelos de Ana, era jefe de los esenios el anciano Arcos. Este hombre tenía visiones en la cueva de Elías, en el monte Oreb, referentes a la venida del Mesías. Sabía de qué familia debía nacer el Mesías. Cuando Arcos tenía que profetizar sobre los antepasados de Ana, veía que el tiempo se iba acercando. Ignoraba, empero, que a veces se retardaba o interrumpía el orden por el pecado, y por cuánto tiempo era la tardanza. Sin embargo, exhortaba a la penitencia y al sacrificio. El abuelo de Ana era un esenio que se llamaba Estolano antes de su matrimonio. Por su mujer y las posesiones de ésta, se llamó después Garesha o Sarsiri. La abuela de Ana era de Mara, en el desierto, y se llamaba Moruni o Emorún, esto es, Madre Excelsa. Se unió con Estolano por consejo del profeta Arcos, que fue jefe de los esenios por 90 años, y era un santo varón con quien siempre se aconsejaban antes de contraer matrimonio, para oír su palabra y acertar en la elección. Me extrañaba ver que estos santos hombres y profetas siempre profetizaban sobre descendencia de mujeres y que los antepasados de Ana y la misma Ana tenían siempre hijas mujeres.
Parecía que fuera su intento religioso preparar recipientes puros, que debían dar hijos santos como el precursor, el Salvador, los apóstoles y los discípulos. He visto que Morún, antes de su casamiento, fue a consultar a Arcos. Tuvo que entrar en la sala de reunión en el monte Horeb, en un lugar señalado, y hablar a través de una reja con el jefe supremo, como se usa en el confesionario. Después se encaminó Arcos por muchos escalones a lo alto del monte Horeb, donde estaba la cueva de Elías. La entrada era pequeña y unas gradas llevaban hacia abajo. La cueva estaba limpia y aseada, y la luz entraba en el interior por una abertura superior. He visto contra la pared un pequeño altar de piedra, y sobre él la vara de Aarón y un cáliz brillante como hecho de piedra preciosa. En este cáliz estaba depositada una parte del sacramento o misterio del arca de la alianza. Los esenios habían adquirido este tesoro en ocasión en que el arca había caído en manos de los enemigos. La vara de Aarón estaba guardada en una vaina de forma de arbolito con hojas amarillas alrededor. No podría decir si el arbolito era verdadero o solo un trabajo artístico, como una raíz de Jesé. Cuando rezaba el superior de los esenios por causa de un casamiento, tomaba la vara de Aarón en sus manos. Si la unión se refería a la genealogía de María Virgen, la vara daba un brote, y varias floraciones con la señal de la elección. Los antepasados de Ana fueron elegidos brotes de esta genealogía, y sus hijas lo fueron por medio de estas señales, las cuales daban otros brotes cuando estaban por contraer matrimonio. Este arbolito con sus retorcidas ramas era como el árbol genealógico, como la raíz de Jesé, mediante el cual se podía conocer, según lo que hubiera crecido, la proximidad del nacimiento de María. Había allí otros pequeños arbustos en tarros sobre el altar, los cuales tenían significación cuando reverdecían o se agostaban. En torno de las paredes había espacios guardados con rejillas, donde se conservaban, envueltos en seda y lana, huesos de antiguos santos varones israelitas que habían vivido y muerto en el monte y en los alrededores. También en las mismas cuevas de los esenios vi semejantes huesos delante de los cuales rezaban, ponían flores o encendían lámparas. Arcos se revestía al modo de los sacerdotes del templo cuando oraba en la cueva de Elías. Su vestidura se componía de 8 partes. Primero se ponía sobre el pecho un vestido que había llevado Moisés, una especie de escapulario, que tenía una abertura para el cuello y caía en igual largo sobre el pecho y las espaldas. Sobre esto se ponía una alba blanca de seda, ceñida con un cíngulo ancho, y una estola cruzada sobre el pecho que le llegaba hasta las rodillas. Luego se ponía una especie de casulla de seda blanca, que por detrás llegaba hasta el suelo, con 2 campanillas en la parte inferior. Sobre el cuello llevaba una especie de corbata tiesa, cerrada por delante con botones. Su larga barba descansaba sobre esta corbata. Por último se ponía un pequeño manto brillante de seda blanca, que se cerraba por delante con 3 garfios con piedras, sobre los cuales había letras o signos grabados. De ambos hombros colgaba una serie de piedras preciosas en número de 6, algunas también grabadas. En medio de la espalda había un escudo con signos y letras. En el manto se veían flecos, borlas y frutos. En el brazo llevaba un manípulo. La mitra era de seda blanca, arrollada a modo de turbante, y terminaba en un adorno de seda que tenía en la frente una plancha de oro con piedras preciosas. Arcos rezaba postrado o echado sobre el suelo delante del altar. Vi que tuvo una visión en la cual vio que salía de Morún un rosal con 3 ramas. En cada rama había una rosa, y la rosa de la segunda rama estaba señalada con una letra. También vio a un ángel que escribía una letra en la pared. A raíz de esto, declaró Arcos a Morún que debía casarse con el 6º pretendiente, que tendría una hija, con una señal que sería un vaso de elección de la cercana promesa. Este 6º pretendiente era Estolano,
No vivieron mucho tiempo en Mara, sino que pasaron a Efrón. He visto también a sus hijas Emerencia e Ismeria consultar al anciano Arcos, el cual les aconsejó el casamiento porque eran ellas también vasos elegidos de la próxima promesa. La mayor, Emerencia, se casó con un levita de nombre Afras y fue madre de Isabel. Nota: la tradición dice que Emerencia, mujer de Estolano, dio a luz a Ismeria, madre de Santa Isabel, y a Ana, madre de María. Pero según la vidente, Ana no sería hija, sino nieta de Estolano. Fin de la nota. Madre a su vez de Juan el Bautista. Otra hija de Estolano se llamó Enue. Ismeria fue la segunda hija de Estolano y Emorún. Esta tuvo en su nacimiento la señal que dijo Arcos haber visto en la segunda rosa en su visión de Emorún. Ismeria se casó con Eliud, de la tribu de Leví. Eran de condición noble y ricos de bienes. Lo he visto esto en la vasta economía de la casa. Tenían mucho ganado, pero todo parecía que lo destinaban para los pobres y no para sí mismos. Vivían en Séforis, a 6 horas lejos de Nazaret, donde poseían una heredad. Tenían una posesión en el valle de Zabulón, a donde iban en los tiempos buenos del año, y donde Eliud fijó su residencia después de la muerte de su mujer Ismeria. En el mismo valle se había establecido el padre de Joaquín con su familia. La piadosa educación que había tenido Estolano y Emorún pasó a su hija Ismeria y a Eliud. La primera hija de Ismeria se llamó Sobe. Esta se casó más tarde con Salomón y fue más tarde madre de María Salomé, que se casó con Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. Como no llevase Sobe la señal dicha por Arcos, se contristaron mucho los padres y fueron al monte Horeb a ver al profeta, quien les impuso oración y sacrificio y los consoló. Por espacio de 18 años no tuvieron hijos, hasta el nacimiento de Ana. Tuvieron entonces ambos una visión nocturna. Ismeria vio a un ángel que escribía una letra en la pared, junto a su lecho. Contó esto a su marido, que había visto lo mismo, y ambos vieron la letra al despertar. Era la letra M, que Ana había traído al mundo al nacer, grabado en el bajo vientre. Los padres amaban a Ana de una manera particular. He visto a la niña Ana, no era tan hermosa en grado notable, pero sí más que otras niñas de su edad. No fue de ningún modo tan hermosa como lo fue María, pero era muy sencilla, inocente y piadosa. Así la he visto en todo tiempo, como joven, como madre, como anciana, de manera que cuando veo a una campesina realmente sencilla, pienso siempre, esta es como Ana. Ana fue llevada a la edad de 5 años al templo, como más tarde María. Vivió 12 años allí y a los 17 volvió a su casa. Entretanto tuvo su madre una tercera hija llamada Maraja, y Ana encontró a su vuelta a un hijo de su hermana mayor, Sobe, llamado Eliud. Maraja consiguió más tarde la posesión de la casa paterna en Séforis, y fue madre de los discípulos Arastaria y Cocharia. El joven Eliud fue más tarde marido segundo de la viuda de Naín, Maroni. Un año después se enfermó Ismeria y murió. Desde el hecho de dolor hizo venir a su presencia a todos los de su casa. Los exhortó y aconsejó y designó a Ana como ama de casa después de su muerte. Luego habló con Ana y le dijo que debía casarse, pues era un vaso de elección y de promesa.